Danny DeVito acaba de cumplir 80 años, pero la historia de su vida es desgarradora. Su propia madre admitió que nunca le quiso. Su padre se volvía violento todas las noches cuando bebía. Llamaron a la policía 17 veces antes de que Danny cumpliera 15 años. Pero eso no es lo peor. Danny lleva décadas ocultando un doloroso secreto, una rara enfermedad que hace que el día a día sea una agonía. Hollywood le ofreció millones para que se operara y cambiara la cara. Se negó y quemó el contrato. Ahora, a los 80 años, por fin sale a la luz la verdad sobre su sufrimiento. La vida de Danny DeVito no empezó fácil. Nació en Neptune, Nueva Jersey, en 1944, y desde el principio todo estuvo en su contra. Su madre, Julia, ya tenía 40 años y había criado a varios hijos. No quería tener otro años después. Ella lo admitió abiertamente. Yo no lo quería, pero estoy tan orgullosa de él. Ese tipo de confesión podría romper a cualquiera, pero para Danny se convirtió en combustible. Ese temprano sentimiento de rechazo nunca le abandonó y lo llevó como una sombra durante toda su infancia. Pero en lugar de dejar que le pesara, siguió adelante. Quería demostrar que valía algo, pero sus luchas no se detuvieron allí. En casa la vida era impredecible. Su padre Daniel, era un hombre amable durante el día. Él era dueño de una tienda de dulces en Asbury Park y era muy querido. Pero cuando llegaba la noche y el alcohol pateó, en él se convirtió en otra persona. Angry, ruidoso, incluso violento. Danny aprendió a observar las señales, el sonido de las botellas. Entre 1950 y 1955 llamaron a la policía al menos 17 veces. Estas experiencias de la infancia dejaron profundas huellas. Años más tarde, se mantuvo sobrio e incluso creó un programa de apoyo llamado Pequeños Gigantes en 1992, que ha ayudado a más de 15,000 niños de hogares como el suyo a conseguir el apoyo que necesitaban. A los 14 años, Danny sabía que tenía que salir. Su barrio se desmoronaba. La heroína estaba por todas partes. 2 de sus amigos de la infancia habían muerto antes de cumplir los 16. Así que trazó un plan. Estudió mucho, ahorró $237 con pequeños trabajos y convenció a su párroco para que hablara con sus padres. Se apuntó a la escuela preparatoria. Pidió permiso a sus padres solo cuando su padre estaba sobrio y culpó a su madre. Sintiendo el peso de su rechazo en el pasado, aceptó que esa decisión probablemente le salvó la vida. De los 12 amigos de aquella época, solo 3 pasaron de los 25 sin acabar en la cárcel o enganchados a las drogas. Danny padecía una rara enfermedad genética llamada enfermedad de Fairbanks. Por eso solo llegó a medir 1,2 m. Pero no se trataba solo de la altura. También le dolían mucho las caderas, las rodillas y la espalda. Le dolían constantemente. Entre los 20 y los 30 años, su nivel de dolor oscilaba a menudo entre 6 y 8 sobre 10. Aún así, no se rindió. Hizo sus propias acrobacias. Incluso se desmayó 4 veces durante el rodaje de un vuelo sobre el nido del cuco y fingió que era parte del papel. Nunca se enganchó a los analgésicos, aunque los médicos se los ofrecieron, y donó discretamente más de $12 millones para ayudar a financiar tratamientos para otras personas con enfermedades óseas como la suya. Nunca puso su nombre en los proyectos. No quería atención. Solo quería que otros sufrieran menos antes de actuar. Tenía otro trabajo. Uno que la mayoría de los fans no esperan, era esteticista. Se entrenó para ello, puso en 1,500 horas. Se graduó segundo en su clase en la escuela de belleza. Trabajó en el Salem de su hermana Angela, llamado Curl Up and Die. Se le dio tan bien que la gente reservaba citas con meses de antelación. Incluso ganó premios por un peinado llamado Neptune Twist. Se lo tomó en serio, aunque empezó solo para conocer chicas.
un día mientras peinaba a una clienta. Su marido, un productor teatral, le dijo a Danny que hiciera una audición para una obra. Así empezó todo. Danny no soñaba con ser actor. En 1962, solicitó plaza en la Academia Americana de Arte Dramático para aprender maquillaje. Le pidieron que hiciera un monólogo y aunque no tenía experiencia, lo intentó. Interpretó una escena de Rainmaker. Algo encajó. Le ofrecieron una plaza no para maquillaje, sino para interpretación. No dijo que sí de inmediato. Volvió a la peluquería, pero 3 días después la escuela volvió a llamar y le ofrecieron una beca parcial. Vivía en Nueva York con un compañero de piso, Michael Douglas. Compartían un minúsculo apartamento con cucarachas, apenas calefacción y un alquiler de $75. Apenas podían permitirse. Douglas se cayó que era hijo de Kirk Douglas. Comieron frijoles enlatados y pan duro, una vez que pasaron sus últimos al 27. Impresión headshots y entregarlos a través de la ciudad. Mientras que Douglas reservado algunos papeles, Danny seguía siendo rechazado. Pero el vínculo se mantuvo años más tarde. Douglas pidió a Danny para ser echado en una mosca sobre el nido del cuco. Ese es el papel que lo cambió todo antes de esa gran oportunidad. Danny se enfrentó a años brutales en Hollywood entre 1967 y 1970. Hizo 248 audiciones, consiguió solo 3 pequeñas actuaciones, ganando menos de $800 en total. Para sobrevivir, aceptó trabajos extraños. Aparcaba coches, se quedaba quieto como un maniquí en una tienda de ropa e incluso limpiaba jaulas en el zoológico de Los Ángeles por $1,85 la hora. Leía líneas a chimpancés solo para mantener sus habilidades afiladas durante un tiempo. Vivía en su viejo BMW escarabajo. Se duchaba en el YMCA y comía en comedores de beneficencia. Se guardó esa historia para sí durante décadas. Hollywood quiso cambiarle. Productores y agentes le dijeron que se operara. Algunos sugirieron romperle y alargarle las piernas. Un estudio llegó a ofrecerle casi $1 millón actuales si seguía adelante. De hecho, quemó el contrato en una hoguera en la playa. Se negó a convertirse en otra persona por la fama. Su respuesta a un director de casting le acompañó durante años. Prefiero ser una versión de primera de mí mismo que una versión de segunda de otra persona. Sus primeros papeles pagaban poco y venían con más lucha. Su primer espectáculo fuera de Broadway pagaba $25 a la semana. Trabajó turnos de noche en una imprenta para poder pagar el alquiler durante la serie. Sufrió una profunda depresión. Estuvo a punto de dejarlo. Su primera película le pagó poco más de $200 y cogió una neumonía rodando en agua helada. Incluso durmió en un granero para ahorrar. Su padre enfermó en 1972 y Danny no pudo ir mucho a casa cuando su padre murió. Lo aplastó. Solicitó un trabajo en correos y pensó en dejar de actuar. Pero el mismo día en que recibió la carta de oferta, sonó el teléfono. Se trataba de una audición para One Flew Over the Cuckoo's Nest. Aquel momento lo cambió todo. El dolor, la pobreza, el rechazo, todo desembocó en aquella oportunidad. Y la aprovechó. Su antiguo compañero de piso, Michael Douglas, resultó ser el productor. DeVito ya había interpretado al mismo personaje de Martini años antes en una versión teatral. La película se rodó en el interior de un psiquiátrico real y el reparto incluso incluyó a pacientes reales como extras. El escenario era intenso, lo que ayudó a DeVito a aportar algo de crudeza a su interpretación. Solo estuvo en pantalla 5 minutos y 52 segundos. Pero dejó huella. El director Milos Forman se mantuvo a su lado incluso cuando el estudio quería un nombre más grande. La película llegó a ganar 5 Oscar importantes y aunque DeVito no fue nominado. En 1978, DeVito tomó una decisión que la mayoría de la gente consideró una locura. Renunció a 3 papeles en el cine para presentarse a una audición para una
comedia de televisión llamada Taxi. Su propio agente le dijo que no lo hiciera. Todos en Hollywood decían que pasar del cine a la televisión era un suicidio profesional. Pero DeVito confió en su instinto cuando leyó el guión. Supo que tenía que interpretar al personaje de Luis de Palma durante la audición. No se limitó a leer unas líneas, sino que interpretó un monólogo completo de 7 minutos que dejó a todo el mundo atónito. La ABC estaba nerviosa por su baja estatura, solo 1,8 metros, pero el creador James L. Brooks amenazó con renunciar si no le daban el papel. Así de convencido estaba DeVito. Danny ni siquiera negoció para conseguir más dinero. Firmó el contrato de inmediato, aunque le pagaban un 40% menos de lo que ganaban otros actores. Y así de sencillo. Todo cambió ante el Taxi. Había sido rechazado de casi 200 audiciones en 3 años. Los directores de casting le decían una y otra vez que era demasiado bajito, demasiado raro, demasiado diferente. Pero en cuanto se emitió la serie, se convirtió en una sensación en 8 episodios. Recibió más de 11,000 cartas de fans, algo inaudito. Especialmente para un personaje secundario. Luis de Palma no solo era divertido, era desagradable, grosero y sin disculpas. Y a la gente le encantaba. Los censores recibían entre 3 y 5 cartas de queja cada episodio solo por las líneas de Louis. DeVito se preparaba para cada escena sentado solo, enumerando en silencio todas las personas que alguna vez lo habían rechazado. Esa ira, esa energía, iba directamente a la actuación y funcionó. En 1980, el 93% de los estadounidenses podían reconocerlo. Louis de Palma solo con su voz o el contorno de su cabina de despachos, construido a la medida de DeVito, se convirtió en uno de los decorados más icónicos de la historia de la televisión. Luego llegaron los premios en 1980. DeVito ganó un Globo de Oro un año después. Ganó un Emmy que sorprendió a todo el mundo. Luis de Palma no era el típico héroe, ni siquiera un personaje simpático, pero la gente no podía apartar la vista. La victoria en los Emmy fue especialmente dulce porque DeVito había sido ignorado durante la primera temporada de la serie. Cuando por fin recibió su trofeo, solo dijo 12 palabras: gracias. Estoy muy contento por este Taxi, es el mejor programa de televisión. Se convirtió en el discurso de aceptación más corto de la historia de los Emmy ese mismo año. Los sitios de apuestas de Las Vegas tenían a Jack Albertson como favorito para ganar el Globo de Oro. DeVito le ganó entre bastidores. Algunos jueces ni siquiera querían nominarlo. Pensaban que su personaje era demasiado horrible para recompensarlo, pero su victoria lo cambió todo. Demostró que el público también podía amar a los villanos. Esa idea marcó la televisión durante décadas. La NBC incluso intentó robarle el puesto ofreciéndole $175,000 por episodio para hacer su propia serie, más de 11 veces lo que ganaba. Fue entonces cuando conoció a Danny. Hablaron durante 6 horas esa noche. DeVito dijo más tarde que supo en 22 minutos que quería casarse con ella un año más tarde. Perlman se unió a Taxi para interpretar a la novia de Louis. Los productores ni siquiera sabían que estaban saliendo en la vida real. Su química era tan real que todo el mundo pensó que era solo una gran actuación. Se mudaron juntos en secreto después de solo 2 semanas hacinados en el pequeño apartamento de Danny, de 450 pies cuadrados. Incluso después de casarse en 1982, mantuvieron camerinos separados en el set para evitar cualquier favoritismo. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que también estaban trabajando juntos detrás de las cámaras. En 1983 empezaron en silencio. Jersey Films, su propia compañía de producción. Lo hicieron por la noche y los fines de semana mientras seguían filmando Taxi. Más de 40 años después, han estado en 17 proyectos juntos e incluso crearon una regla. Una vez que el Taxi terminó en 1983, DeVito hizo algo que la mayoría de los actores de televisión no podían hacer. Dio el salto al cine con éxito. Ese mismo año consiguió un papel en Términos de Cariño que ganó el Oscar a la mejor película en 1984. Robó escenas en Romancing the Stone,
que hizo más de 115 millones de dólares con solo un presupuesto de 10 millones de dólares. Se asoció con Michael Douglas y Kathleen Turner de nuevo para la secuela La joya del Nilo. Alrededor del mismo tiempo, tomó un papel más pequeño en Johnny, peligrosamente solo para mantenerse visible en la pantalla. Estaba haciendo movimientos inteligentes, apilando créditos de películas, mientras ganaba impulso. Pero en 1986 se volvió villano completo, en Gente despiadada. Interpretó a un hombre codicioso que se niega a pagar el rescate después de que su esposa es secuestrada y a la gente le encantó. La película costó 7,5 millones de dólares y recaudó más de 71 millones. De Vito fue nominado a un Globo de Oro. Su interpretación fue tan salvaje que se convirtió en la pieza central de toda la película. No temía ser odiado. Esa confianza le abrió más puertas. En 1987, De Vito debutó como director con Tira a mamá del Tita da Tía. Tren dijo a los productores que solo actuaría en ella si también podía dirigir. Ganó. Los lugares de rodaje se eligieron cuidadosamente por todo Los Ángeles. Incluso intentó que Brian De Palma apareciera en la película, pero la programación no funcionó, y Ramsey, que interpretaba a mamá, hizo muchas de sus propias acrobacias, incluso después de la cirugía, y los moratones que recibió no las detuvieron. La escena final del tren tardó 6 días en rodarse y se filmó en una vía privada de Valencia. La película le valió a De Vito los elogios de la crítica y otra nominación a los Globos de Oro. En 1988 llegó Gemelos. La idea era alocada: emparejar a De Vito y Arnold Schwarzenegger como gemelos perdidos hacía mucho tiempo. Hicieron un trato para repartirse el 40% de los beneficios. Fue un gran riesgo, pero valió la pena la película. Hizo 216 millones de dólares en todo el mundo, lo que sería más de 500 millones de dólares. Hoy en día, cada hombre ganó alrededor de 35 a 40 millones de dólares. Esa película cambió la forma en que la gente veía a De Vito. Ya no era solo un actor secundario raro. Demostró que no hacía falta ser alto o guapo para dirigir una película, solo había que ser bueno. Mientras tanto, todo el mundo observaba su carrera como actor. De Vito también estaba construyendo algo detrás de las cámaras. Ya había dirigido una película para televisión llamada The Rating Game en 1984. Dirigió un episodio de Historias Increíbles en 1986, en el que volvió a trabajar con Rhea, y en 1989 recuperó a sus coprotagonistas de Romancing the Stone para La Guerra de las Rosas. El título se convirtió incluso en un término de argot para referirse a los divorcios desagradables. El estilo divertido, extraño y emocional de De Vito destacó incluso en los créditos iniciales, creada por las leyendas del diseño Saul y Elaine Bass. La película era algo especial. No solo fue un éxito, sino que demostró que De Vito podía compaginar la actuación y la dirección sin perder la concentración. En 1992, De Vito se transformó por completo para interpretar al Pingüino. En Batman Vuelve, dirigida por Tim Burton, se metió de lleno en el método, maquillándose durante horas para convertirse en el retorcido villano Oswald Cobblepot. Incluso fue nominado a Mejor Villano en los MTV Movie Awards años después. Pero De Vito no se detuvo ahí ese mismo año. Dirigió Hoffa, una película seria sobre el líder sindical Jimmy Hoffa. Jack Nicholson interpretó a Hoffa y De Vito dirigió y actuó junto a él. Fue un cambio audaz de la comedia. Trabajó con el famoso escritor David Mamet e hizo una película llena de discursos, ira y luchas de poder. We are going to march and get what we came down here for. Esto fue De Vito mostrando que podía tomar grandes historias duras y hacerlo. Bueno, también en 1992, De Vito tomó un nuevo camino. Fundó su propia productora, Jersey Films. No era solo un movimiento de vanidad. Se asoció con Michael Schamberg y más tarde, con Stacy Sher juntos, construyeron uno de los estudios independientes más poderosos de la década de 1990.
DeVito quería encontrar grandes guiones y ayudar a convertirlos en películas reales, y lo hizo. Jersey Films llegaría a cambiar la industria en 1994. Tomaron un gran riesgo en un guión salvaje. Esa película era Pulp Fiction. Tarantino había escrito algo oscuro, extraño y totalmente original cuando un estudio pasó de él. Jersey Films lo mantuvo vivo. Le dieron dinero y oficinas a la empresa de Tarantino. El presupuesto total fue de solo $8 millones. Tarantino prometió que parecería una película de $25 millones y cumplió su promesa. Llegó a los cines en octubre de 1994 tras estrenarse en Cannes. Se convirtió en un clásico y demostró que DeVito tenía buen ojo para los trabajos arriesgados. En 1996, DeVito dirigió Matilda, una película basada en el libro de Roald Dahl. Lo que la hizo especial no fue solo la película, sino lo que ocurrió entre bastidores. La joven protagonista, Mara Wilson, se enfrentaba al cáncer de su madre. DeVito y Perlman se preocuparon por ella como si fuera de la familia. DeVito incluso llevó al hospital una versión casi final de la película para que su madre pudiera verla antes de fallecer. Wilson diría más tarde que se sintieron como sus tíos favoritos. Estrenaron Man on the Moon, una película sobre el cómico Andy Kaufman. DeVito había trabajado con Kaufman en Taxi años antes. Esta vez interpretó al manager de Kaufman y ayudó a producir la película Jim Carrey. Hizo una interpretación poderosa. Completamente convertido en Kaufman, los críticos la elogiaron, pero no le fue bien en taquilla. Aún así, DeVito siguió con la película. Le importaba más la historia que el dinero. Durante todo este éxito, DeVito ocultaba un doloroso secreto. Tenía la enfermedad de Fairbanks, un raro trastorno óseo que le causaba dolores constantes. Le operaron una y otra vez, pero el dolor siempre volvía. Hollywood le dijo que no hiciera ruido. Le dijeron que si parecía débil, perdería trabajo. Así que siguió adelante, aunque le doliera estar de pie. Durante su tiempo en It's Always Sunny en Filadelfia actuaba, a pesar del dolor, y luego se desplomaba fuera de cámara. Finalmente habló en 2025 cansado de permanecer en silencio. Quería que los médicos se tomaran en serio la enfermedad, no solo por él, sino por otros que viven sufriendo sin ayuda. En 2015 DeVito y Perlman vendieron su casa de Beverly Hills. La poseían desde 1994. Era enorme. 14.579 pies cuadrados en 2 acres con una bodega de vino, gimnasio, estudio de arte y 2 piscinas. Lo tenía todo, pero para entonces sus 3 hijos, Lucy, Grace y Jake, habían crecido. La venta no era solo por dinero, marcó el final de una era para su familia en 2006 a los 62 años. DeVito se unió al elenco de Siempre hace sol en Filadelfia. Al principio la cadena no lo quería, pero el creador de la serie, Rob McElhenney, luchó con todas sus fuerzas para traerlo y funcionó. La audiencia subió un 227%. DeVito tampoco cobró un gran sueldo, solo $70,000 por episodio, a pesar de que en 2010 había ganado 10 veces más en su mejor momento. Los jóvenes espectadores lo conocían más por Frank Reynolds que por cualquier otra cosa. Se convirtió en un momento legendario en otro. Salió de un sofá totalmente maquillado y empapado de sudor. Le salió un sarpullido, pero siguió adelante. En 2013, incluso se bañó en agua de la basura cuando alguien le preguntó si era demasiado. Dijo que a mi edad, vanidad es solo otra palabra para oportunidad perdida. Pero entre bastidores, el dolor nunca se detuvo. En 2008, los médicos descubrieron que tenía graves daños en los discos de la espalda. En 2010, casi la mitad de sus días de rodaje los pasaba con un dolor extremo. Sus mañanas empezaban a las 430 am con 4 horas de terapia. Rebotó en un diminuto trampolín, se dio baños de agua fría y caliente, e incluso se colgó boca abajo en su caravana para una escena del tobogán acuático. En 2011 necesitó 19 tomas y acabó con vasos sanguíneos rotos en el ojo. Pero la escena llegó al montaje final en 2012. DeVito y Perlman
se separaron tras 30 años de matrimonio. Sorprendió a todo el mundo, pero las grietas habían empezado en 2011 cuando DeVito trabajaba largas jornadas y se rumoreaba sobre una amistad con una mujer mucho más joven en el plató. Fueron a terapia 38 sesiones, pero no pudieron arreglarlo. Luego, en 2013, se les volvió a ver cogidos de la mano. Él había alquilado el mismo lugar. Tuvieron su primera cita, volvieron a intentarlo y siguieron juntos, 4 años más antes de separarse, definitivamente en 2017. Incluso, después de la segunda separación, nunca se divorciaron. Llegaron a un acuerdo para repartirse su fortuna sin ir a juicio en 2019. DeVito compró una casa a menos de 1 kilómetro de la de Perlman. Seguían hablando todos los miércoles y domingos. Cada mes se reunían en el mismo restaurante, en la misma mesa, como en los viejos tiempos. Su hijo dijo una vez que todavía compartían una cuenta de Netflix e incluso se enviaban mensajes de texto mientras veían los mismos programas desde diferentes casas. En julio de 2023, DeVito donó $500,000 a un hospital de Nueva Jersey. No a cualquier hospital. Este fue el hospital en el que nació cuando se llamaba Raleigh-Fitkin Paul Morgan Memorial. Ahora es el Jersey Shore University Medical Center. La donación de $500,000 no fue un truco publicitario, sino una forma de retribuir. El hospital acababa de ser clasificado entre el 5% de los mejores del país en atención clínica. La donación de DeVito ayudó a financiar las necesidades más urgentes de los pacientes. Robert Garrett, consejero delegado de Hackensack Meridian Health, le elogió por comprender el verdadero poder de la generosidad. Incluso su viejo amigo Peter Cancro, fundador de Jersey Mike Subs, dijo que DeVito se preocupaba de verdad por la sanidad y quería marcar la diferencia. Durante años, Danny DeVito ha aprovechado su fama para hablar no solo del medio ambiente o la sanidad, sino también de política. Y aunque nunca ha sido tímido sobre lo que cree, hay quien dice que le ha costado caro. No hay pruebas fehacientes, pero los rumores circulan según un vídeo reciente. La honestidad de DeVito ha molestado a algunos expertos de Hollywood. El mismo video sugiere que cuando empezó a hablar de su condición física, la enfermedad de Fairbanks, un raro trastorno que afecta al crecimiento óseo, se le apartó discretamente de algunos papeles. Se pregunta por qué Hollywood sigue aferrado a estrechos cánones de belleza. En el video se afirma incluso que los productores le presionó para que se sometiera a tratamientos experimentales para parecer más normal. Nada de esto ha sido confirmado por fuentes fiables, pero la idea hace preguntarse cuánto cuesta realmente la honradez en el mundo del espectáculo. Su apoyo a los hospitales infantiles que tratan trastornos óseos se ha convertido en una misión personal. Vivir con la enfermedad de Fairbanks no es fácil. Causa dolor articular, rigidez y artritis precoz. Al parecer, DeVito lo mantuvo oculto durante años. Soportó el dolor mientras seguía actuando, dirigiendo y produciendo, pero recientemente ha empezado a hablar de ello, no solo por él, sino por los niños que no pueden permitirse un tratamiento o no tienen a nadie que les defienda. Quiere una mejor atención y que Hollywood deje de fingir que solo un tipo de cuerpo pertenece a la pantalla. Pero no todo ha ido como la seda. En mayo de 2025, Danny DeVito volvió a ser noticia, pero esta vez por un motivo diferente. Apareció en Jimmy Kimmel en directo y lo que empezó como una entrevista normal se convirtió rápidamente en una tormenta de fuego. Al principio todo eran bromas y sonrisas, pero en el segundo segmento las cosas se pusieron tensas. No se sabe exactamente qué lo desencadenó, pero la discusión que siguió fue lo suficientemente acalorada como para que DeVito abandonara el plató. Los de seguridad tuvieron que intervenir, no para escoltarle fuera, sino para evitar que las cosas empeoraran. El momento se hizo viral. Los clips inundaron las redes sociales y hashtags como OldDannyVs, Kimmel y Old. DeVito Unleashed estaban por todas partes. Internet estalló en opiniones. Algunas personas le vitorearon, lo vieron,
como un raro momento crudo en un mundo lleno de sonrisas falsas y líneas guionizadas. Otras no fueron tan amables. Bill Burr le defendió diciendo que a menudo se presiona demasiado a los actores. Stephen Colbert y Seth Meyers bromearon sobre el asunto en sus programas. De repente, no se trataba solo de una entrevista incómoda, sino de un acontecimiento de la cultura pop. DeVito no permaneció callado mucho tiempo unos días después. Publicó un mensaje en línea. Sin disculpas, solo honestidad. Me reafirmo en todo. A veces la verdad no es fácil de escuchar, sobre todo bajo las luces. El mensaje no hizo más que avivar el fuego. Empezaron a salir informes de que algunas de sus próximas apariciones habían sido canceladas o pospuestas. No hay noticias oficiales, pero los rumores de una lista negra silenciosa empezaron a extenderse. Jimmy Kimmel intentó suavizar las cosas haciendo su propia declaración. No tengo nada más que respeto por Danny. Espero que podamos reírnos de esto algún día. Pero el daño o la leyenda ya estaba hecho. Incluso con todo el ruido, Danny DeVito no se ha desvanecido. Sigue trabajando, sigue creando. A sus 79 años, está produciendo una docuserie deportiva llamada Game 7 para Prime Video. Es un proyecto familiar que coproducen sus hijos, Jake y Lucy DeVito. Dice que es un fanático de los deportes, a su extraña manera. Es un tipo diferente de programa para él, pero eso es parte de su atractivo. Nunca se queda en una caja. Y por supuesto, siempre hace sol en Filadelfia. Ha estado interpretando a Frank Reynolds desde la segunda temporada. En 2005, la serie estaba luchando. Entonces, y la llegada de DeVito cambió las cosas. Su energía caótica y el momento perfecto ayudó a convertirlo en un éxito de culto. Ahora casi 20 años después, sigue ahí maquinando